A Mandy no le permitían tener novios de joven. Tenías que vivir según la Biblia. Si no, estabas pecando. La razón por la que se casó con Paul tan rápido fue porque querían hacer las cosas bien. Parecía feliz, y eso me hacía feliz. Al principio, Paul parecía un buen hombre. El problema era que ella no sabía nada de él. Las personas tranquilas son las que uno menos espera que terminen siendo las más peligrosas. Solo quiero que me cuente lo que pasó. Ya sabe lo que pasó. Este caso es uno que involucra un acto de maldad. Se pondrán de su parte y no de la mía, pase lo que pase. Fue una tragedia. Destrozó toda nuestra familia. Me hubiera gustado arrancarle la cabeza y dársela a mis cerdos. Todos me van a ver como un monstruo. Mandy era extrovertida. Era una persona increíble. Me enseñó a montar en bicicleta. Jugábamos a las muñecas y hacíamos viajes a Tennessee. Mandy era muy peculiar, siempre era muy graciosa, aunque más tonta que graciosa. ¿Me explico? Siempre intentaba hacerte reír, así era ella en todo momento. Tenía una gran personalidad. De niñas, mi abuelo era el pastor de la iglesia local. Íbamos a la iglesia. Los miércoles en la noche teníamos estudio bíblico. Los sábados en la noche ensayábamos en el coro. Los domingos, servicio matutino y nocturno era una gran parte de nuestras semanas. Esta es la foto del bautizo de Mandy. Tenía 15 o 16 años. Yo sentía que éramos un poco sobreprotegidas. Tener novios, eso no era algo que estuviera permitido en la iglesia. A Mandy no le permitían tener novios de joven. La Biblia era estricta con eso. No tenías esas relaciones hasta que te casabas. Eso lo exigen todas las iglesias por aquí, toda esta comunidad. Era una forma muy estricta de crecer. No tenías libertad, tenías que vivir según la Biblia. Si no, estabas pecando. Paul y May conoció a Mandy por internet, se conocieron por Facebook. Paul y May vino al este de Kentucky pasando por Massachusetts. Yo creo que Paul quedó encantado con Mandy. Creo que le atraía mucho la idea de que una mujer que estaba tan lejos lo quisiera. Eso fue lo que precipitó su traslado al este de Kentucky. El problema era que ella no sabía nada de él. Paul era mayor, tenía 47 o 48 años. Ya había vivido su vida y ella pensaba que él era más inteligente y experimentado. A Mandy le gustaba que fuera diferente, que no fuera de por aquí. Paul venía cada 2 fines de semana para llevarla a la iglesia. Paul se presentaba ante mí como una persona religiosa y un buen hombre. Él era un hombre muy cristiano y muy agradable. Yo me alegré por ella.
Me dijo que tenían varias cosas en común, que podían pasar mucho tiempo hablando de muchas cosas. Parecía feliz, y eso me hacía muy feliz. Fueron novios por 7 meses como mucho. Y luego se casaron. Según lo que me contó, la razón por la que se casó con Paul tan rápido fue porque querían hacer las cosas bien. Fue una boda muy pequeña a la que solo invitaron a algunas personas de la iglesia. Fue una ceremonia de 15 minutos. No fue nada lujoso. A mis abuelos también les gustó que se casara con Paul. Les gustaba que tuviera un trabajo, que pudiera mantenerla y que tuviera 2 vehículos. Paul no tenía mucha familia cerca. Nadie de su familia estuvo en la boda. Eso era muy extraño para mí. Nunca conocí a ninguno de sus familiares. Paul y May tiene un pasado misterioso del que no sabemos mucho y puede que eso sea intencionado. Es bastante posible que no quisiera que Mandy, ni su familia, ni nadie supiera mucho sobre él. Es interesante porque se trata de alguien que, por un lado, tiene una relación bastante pobre o inexistente con los miembros de su propia familia y por otro lado tiene un ser querido al que idolatra. Esto es un indicativo de problemas en el futuro. Paul y Mandy vivían en Oil Springs, Sellersville, Kentucky, un pueblo pequeño en la carretera. Paul trabajaba en un hogar de ancianos y llevaba el dinero a casa. Él pagó la casa en la que vivían. Mandy no tenía que trabajar en absoluto. Él se aseguraba de que tuviera lo que necesitaba. No le faltaba nada. Al principio, Paul parecía un buen hombre. Al menos a mis ojos. Pero a veces Paul publicaba cosas negativas en Facebook. Esa era su manera de expresar lo que sentía, a través de las redes. Ahí decía las cosas que no podía decir en persona. Es una publicación de Facebook de Paul. Toda mi vida me han dicho que no sirvo, que no valgo nada y que nunca lograré nada. Finalmente me harté y vine aquí a Kentucky, donde tengo una casa que pagué yo mismo, tengo una bella esposa y cualquiera que diga lo contrario es un mentiroso. Era muy frágil, yo podía verlo, nunca se abría, nunca hablaba. Tal vez había una razón para eso, tal vez hubo una locura en su vida de la que yo no sabía. Las publicaciones de Paul en Facebook me permiten ver que es alguien muy vulnerable, que se identifica con el papel de alguien que ha sido víctima y ahora debe enfrentar al mundo. Para entonces, mi esposo y yo nos habíamos separado. Mis hijos eran pequeños. Mandy me dijo, si quieres puedes venir aquí y quedarte conmigo y con Paul. Me dijo, podemos pasar tiempo juntas, volver a ser hermanas y... Para mí esa era una idea excelente porque adoraba a Mandy. Ella era mi mejor amiga. Mandy adoraba teñirse el cabello. Comenzó a teñirse con colores locos, como
azul, púrpura. Una vez le salió mal el proceso y quedó mitad rubio, mitad azul. Una vez nos íbamos a teñir el cabello las dos la misma noche. Y habíamos salido a comprar los tintes. Entonces Paul no nos lo permitió. Para Paul, eso era algo totalmente innecesario y no le permitía a Mandy hacerlo. ¿Por qué? No sé por qué no la dejaba. Intento responder a la pregunta, pero por más que trato, no puedo pensar en una razón lógica para que él no se lo permitiera. Supongo que la trataba como a una niña. El hecho de que la relación de Paul y May con Mandy pareciera más la relación de un padre y una hija es indicativo de su naturaleza controladora. También es muy interesante que en esta época en la que estar activo en las redes sociales y hacer videos es algo muy común, haya muy poco de eso en la relación de Paul y May y Mandy. Si él podía controlar las pequeñas cosas de su día a día, en última instancia podía controlar su vida. Paul trabajaba y luego volvía a casa. Yo le decía hola, Paul, y él decía hola, y no decía nada más. Siempre se encerraba en su habitación. Las personas tranquilas, taciturnas y que parecen inquietas en silencio son las que uno menos espera que terminen siendo las más peligrosas. Siempre se encerraba en su habitación. Eso me parecía extraño. No intentaba relacionarse con nosotras. Nadie sabía lo que pasaba allí dentro. Paul era muy callado, era tímido. Pero a puertas cerradas, era un sujeto extraño. Se encerraba como un cangrejo ermitaño. Una vez ella abrió la puerta para preguntarle qué quería de cenar y él dijo, no me importa lo que cenemos, ni siquiera me importa si comemos o no. A mis ojos, ella solo quería cuidarlo y hacer lo que una esposa hace por su esposo. Y él era totalmente irrespetuoso con ella. Cuando me mudé con ellos, Mandy me contó todo sobre su relación y parecía que todo iba bastante bien. Lo único que a ella le molestaba era el asunto de la bebida. Paul llevaba un paquete de 30 cervezas cada noche y no fue algo que empezó a hacer tiempo después de nuestra llegada. Lo hacía mucho antes. Llegaba con sus cervezas, se iba a su habitación y se encerraba. Bebía hasta la hora de dormir para luego despertar e ir a trabajar. Nunca afectaba su horario de trabajo, era algo a lo que estaba acostumbrado, por lo que Mandy creía que esa era su rutina diaria desde mucho antes de casarse. Sin embargo, Paul nunca parecía estar ebrio. A mis ojos no era un problema. Solo era algo que él hacía, algo que hacía en silencio en su habitación. Esta fue una época difícil para Mandy, 25 años tal vez. Para entonces tenía muchas discusiones con Paul. Muchas veces discutían en la habitación, encerrados y... Nosotros nos manteníamos alejados. Yo tenía hijos y no quería que escucharan. Tratábamos de mantenernos alejados de las discusiones. Siempre discutían encerrados. Mandy se iba a su habitación, salía y decía, ¡ay! Volvió a pasar. Paul está de mal humor. ¿Pero ella decidió quedarse? No sé por qué decidió quedarse, pero creo que tiene mucho que ver con el hecho de que construía un hogar y una vida, y además, para ella no era nada, ya
se había acostumbrado. Había indicios de que las discusiones entre Paul y Mandy se intensificaron. Eso nos hizo preguntarnos qué estaba pasando realmente allí. Él sentía que estaba perdiendo el control y por eso siempre su inseguridad salía a la luz. Cuando alguien como Paul siente que no tiene el control, puede arremeter impulsivamente. Un día decidimos ir a ver a mamá. Y habíamos viajado desde Sellersville a Prestonsburg. Recorrimos toda esa distancia antes de que él llamara en su descanso y discutieron tan fuerte que ella detuvo el auto. Y dimos la vuelta. Cada vez que Mandy hacía algo, debía asegurarse de que Paul estuviera de acuerdo con eso. Un día volvió del trabajo y dijo que no se sentía bien, así que se fue a dormir y Mandy, los niños y yo nos fuimos a Walmart. Y él estaba tan enojado cuando regresamos porque ella se había ido sin decirle nada, que la hizo entrar a la habitación de inmediato y no volvió a salir en toda la noche. Esta era una relación en la que Paul era unos 20 años mayor que Mandy. Sin embargo, él la castigaba como a una niña. Cuando hay un individuo tan controlador y dominante involucrado, no puedes evitar preguntarte qué más puede estar pasando a puertas cerradas. Mandy se sentía en una prisión, decía cosas como: a veces siento que estoy en una cárcel. Paul era muy controlador. Los 2 últimos meses que estuve allí, no fuimos a ningún lado ni hicimos nada. Lo único que le permitía hacer era ir al supermercado. No la dejaba ir a ningún sitio, ni hacer nada, ni ver a nadie. Dejó de visitarme y supe que algo pasaba. Varias veces le dije a Mandy que no tenía que aguantar eso, que podía irse, pero ella nunca me hizo caso, me hacía entender que era su relación y no debía entrometerme, que nada era asunto mío. Los niños y yo estábamos en la habitación contigua a la que Paul y ella compartían. Pero no la usábamos a menos que ellos debieran ir al baño. Sentíamos que debíamos andar con cuidado en todo momento. Caminábamos de puntillas. Desearía haber intervenido porque tal vez pude haberla ayudado. Y quisiera haberle hecho saber que me importaba, ¿sabes? Ojalá la hubiera sacado de allí. Paul era un hombre tranquilo y bastante reservado. Pero a medida que pasaba el tiempo, sus publicaciones en Facebook empezaron a ser más agresivas. Anoche fue una noche difícil, lloré casi toda la noche. El enemigo me pedía hacer algo, pero tuve la fuerza para no hacerlo. Espero que hoy sea un mejor día. Me siento culpable por no denunciarlo en Facebook. Nunca vi esto. Me duele mucho. Nunca había visto estas publicaciones. Desde una perspectiva religiosa es posible que el enemigo fuera Satanás. También es bastante posible que el enemigo fuera su ira, su inseguridad. Este es un ejemplo de una persona que parece luchar por controlar su comportamiento. Esta publicación es sobre Paul tratando de enterrar esos demonios y luchando por evitar cruzar esa línea de
la agresión verbal a la agresión física. Si hubiera visto esto, me habría enfadado. Intentaría ayudarla. Esto nos llevó a preguntarnos qué tipo de amenazas le hacía Polly May a puerta cerrada. No importa qué camino tomáramos, íbamos hacia el abismo. Todo estaba a punto de empeorar. Un día, uno de mis hijos se subió a la mesa mientras jugaban y sin querer volcó un par de platos y vasos que quedaron de la comida. Paul no explotó de rabia ni nada. Fue a la habitación, le gritó a Mandy que entrara y... No supe qué le pasaba, estaba en la habitación, estaban encerrados, no lo sé. Estuvieron allí más de una hora y cuando salieron cada uno llevaba 1 o 2 mudas de ropa. Y ella me dijo que volverían. Luego salieron de la casa. Supe que algo andaba mal. No era normal que mi hermana me llamara llorando. Me dijo que temía que él estuviera cerca de los niños. Que si no los sacaba antes de que ellos volvieran, algo iba a pasar. Que él podría lastimarlos. Cada vez hay más evidencia de que Polly May está perdiendo la cordura. Y eso es muy preocupante porque los individuos que amenazan o hacen daño a los niños tienden a carecer de remordimiento y de empatía hacia los demás. En ese momento me asusté mucho. Y lo mejor que podía hacer por mis hijos era irme. Cuando me fui de allí con los niños, la relación de Paul y Mandy empeoró mucho. El problema era que Paul a veces actuaba normal, a veces no parecía un mal hombre. Era simpático, educado. Para mí era extraño. Es una personalidad al estilo Jekyll y Hyde. Se trata de alguien que, por un lado dice, Mandy, te amo, mi hermosa esposa, y por otro lado es alguien que la controla, que es capaz de amenazar a unos niños, que no le da dinero para ir a la tienda. Son 2 comportamientos de personalidad opuestos. Y eso de hecho es algo bastante común en los individuos que perpetran violencia interpersonal. Un par de meses después de que me mudara, me dijo que él se estaba volviendo mucho más agresivo. Me dijo que Paul le hacía más daño físico. Empezó empujándola y luego llegó al punto de lastimarle el rostro a un nivel de violencia mucho mayor. Me dijo que temía no salir de allí si no tomaba la iniciativa. Un día me llamó y me dijo que había dejado a Paul. Me dijo que estaba en casa de una amiga, que le tenía mucho miedo y que no quería volver a esa casa. Dijo que estaba con buenas personas y a salvo. Realmente no lo cuestioné. Había escapado de esa terrible situación y para mí eso estaba bien. Y me dijo que nos visitaría para Acción de Gracias. Acción de Gracias es muy importante para nuestra familia porque es la única vez que nos sentamos a la mesa y agradecemos por la comida. Me emocionaba, lo admito. Hacía meses que no veía a mi hermana y estaba emocionada. La familia estaba lista para la cena. Comenzaron y terminaron, pero sin Mandy.
Nadie podía localizarla. Nadie sabía dónde estaba. Yo fui la última persona en enterarme de que supuestamente estaba con una amiga. Los minutos se volvieron horas y las horas días. Imagino su preocupación, preguntándose una y otra vez dónde podría estar Mandy. Tal vez estaba en el hospital, tal vez solo estaba divirtiéndose. Tal vez Mandy fue a ver a alguien más por acción de gracias y ya aparecería. No podía creer lo que pasó luego. Mandy me dijo que estaba en la casa de una amiga y que estaba a salvo. Pero después no lográbamos localizarla. Intenté contactarla por teléfono, a su Facebook, su Messenger, pero ella nunca contestaba. Ni siquiera sabía por dónde empezar a buscarla. Imprimí algunas fotos para dárselas a la policía estatal. La incertidumbre del momento fue algo muy aterrador para la familia, el no saber. Cuando ya llevaban 2 o 3 semanas preocupados de que estuviera desaparecida, el 17 de diciembre publicaron en su cuenta de Facebook: necesitaba alejarme del drama y tener tiempo para desintoxicarme. Contactaré a los miembros de mi familia después de los primeros días del año. Me bastó leerlo una vez para saber que no lo escribió Mandy. Los amo. Por favor, entiendan que estoy pasando por un momento difícil. Me pondré en contacto con ustedes después de los primeros días. Los amo. Estas son las palabras de un alcohólico. Mandy no era alcohólica y no necesitaba desintoxicarse. Todo aquí está escrito exactamente como debería, hasta el último apóstrofe y mayúscula. Y Mandy siempre escribía todo muy raro. Su ortografía nunca era correcta y todo lo que está aquí está bien escrito. Y cuando vimos la publicación supimos que algo andaba mal. Todos sabíamos que esa no era Mandy. Homer decidió contactar a Paul y le preguntó dónde estaba Mandy, qué estaba pasando. Homer le preguntó si fue él quien hizo la publicación, pero Paul no respondió. Él solo quería encontrar a su hermana. Después de un rato, Paul respondió: no sé nada de ella desde hace semanas. Entonces, se enojaron y llamaron a la policía. ¿Habla Thompson? Sí, señora. Me preguntaba cómo hago para presentar una denuncia por desaparición. Bien, dígame qué ocurre. Bueno, mi hermana y su esposo se separaron y nadie la ha visto desde el día antes de Acción de Gracias. ¿Quién es su hermana? Mandy. Ann King LeMay. Bien, ¿y cómo se llama usted? Homer King. Bien, ¿y ella está casada? Sí. Él nos dice que tampoco la ha visto desde el día antes de Acción de Gracias. Bien, pediré que un policía lo contacte, ¿de acuerdo? De acuerdo, se lo agradezco. Homer estaba muy enfadado con Paul. Quería saber dónde estaba Mandy. Ella no había hablado con nadie en más de 3 semanas. Sabemos por la evidencia hasta ahora que Mandy era controlada por Paul y la familia probablemente pensaba que quizás era algo de su relación. Es muy posible que Paul tuviera a Mandy encerrada dentro de la casa.
Cuando el policía llega a la residencia de Mandy y Paul, va hasta la entrada. Las persianas estaban abajo, no podía ver el interior. Mientras espera allí, escucha una serie de lo que él describió como unos golpes. Parecía que alguien se estaba moviendo por la casa, pero nadie acudía a la puerta, por lo que pide refuerzos de inmediato. Paul, de hecho, estaba dentro de la residencia y no quería salir. La policía de Kentucky llegó muy rápido y la situación pasó a ser la de un sujeto atrincherado que se niega a salir y a responder a las órdenes de los oficiales, y del que se sabe que tiene un revólver calibre 22. Les preocupaba que Mandy estuviera cautiva dentro de la residencia. Mientras la Policía Estatal de Kentucky intenta que Paul Lee May coopere con sus órdenes, también buscan a gente, vecinos, que puedan tener algún medio de ponerse en contacto con él. Uno de los vecinos resulta tener a Paul Lee May en Facebook Messenger. Y él responde. Sigue negándose a salir de la residencia. Pero pasado un rato, se antoja de un cigarrillo. La policía de Kentucky le dice: Paul, tienes que venir con nosotros. Paul se muestra muy reacio a hacerlo. Y el vecino, Pat, se ofrece como voluntario para llevarle el cigarrillo a Paul, que está en la entrada. Cuando Paul Lee May sale de la residencia, él solo llevaba puesto un pantalón deportivo sin camisa. Es diciembre en Kentucky, hace mucho frío, y entonces su vecino Pat también le ofrece su buzo. Tan pronto Paul Lee May toma el buzo, se abalanzan sobre él dos policías que estaban al acecho, y así es como la policía estatal lo termina deteniendo. La policía comienza a registrar toda la casa de los Lee May en busca de Mandy. En ese momento no tenían ni idea si estaba viva o muerta. Cuando los oficiales entran a la residencia de los Lee May, los impacta el olor a muerto. Podían oler la putrefacción en el aire. Cuando entran a la habitación de atrás, hallan un montón de mantas. Y asomándose, debajo de la última, había lo que sin duda alguna era un pie humano. Retiran las mantas y ahí encuentran el cadáver de Mandy Lee May. Tenía una sola herida de bala en la nuca. Estaba claro, en ese momento, que llevaba allí bastante tiempo. Recibí una llamada de papá. Me dijo, ¿murió? No va a volver. Me caí al piso. Tuve el cuerpo paralizado durante 3 días. No sabía que había vuelto allí. No pensé que eso pudiera pasar. Hasta aquí. No más.
No quiero seguir con esto. Una familia en el condado de Johnson se lamenta por no haber visto las señales al enterarse por la policía que su familiar, Mandy Lee May, fue asesinada de un disparo por su esposo. La declaración de Paul Lee May a la policía de Kentucky durante su interrogatorio grabado nos dice que obviamente pasaba por un momento turbulento. Solo quiero que me cuente lo que pasó. Ya sabe lo que pasó. Si quiere que lo diga, lo diré. Sí, yo la maté. No quería hacerlo. La amaba, maldición. Supongo que Paul lo hizo para que nadie más pudiera tenerla. Y ella no podía dejarlo. Me harán ver como el malo, pase lo que pase. Se pondrán de su parte y no de la mía. Paul claramente se identifica como la víctima. Los individuos que no asumen la responsabilidad de sus propias acciones a veces son los mismos que son insensibles y carecen de empatía y remordimiento. Estaría viva si no hubiera vuelto. Pero Mandy no podía decidir si le amaba o no. Me harán ver como un monstruo. ¿Quiere decirme cómo lo hizo? Durante la investigación nos enteramos de que Mandy abandonó la residencia y no volvió en bastante tiempo. Pero finalmente Mandy Lee May volvió a casa. Me quedé sentado en el sofá mirándola. Le dijo a Paul que perdió su teléfono, no tiene uno y necesita un medio de comunicación. Quiere contactar a su familia y organizar un plan para ir a pasar Acción de Gracias con ellos y disfrutar la cena en compañía. Ella quería usar un teléfono. Hablaba con alguien. Sabemos que Paul Lee May estaba en la casa en ese momento y tal vez escuchaba sus conversaciones. Sabía que unos días después, cuando llegara Acción de Gracias, Mandy volvería a salir para visitar a su familia y posteriormente se produjo una discusión entre los dos. En este punto, Paul sabe que perdió a Mandy. Perdió todo el control de la única persona en su vida. La fuente de su ego, lo que da lugar a que los impulsos siniestros vuelvan a salir a la luz. Es como un volcán en erupción, la gota que colma el vaso. La poca compasión que me quedaba por ella simplemente desapareció. La evidencia en este caso muestra que Paul Lee May fue a su habitación. ¿Qué tipo de arma era? Un revólver calibre 22. Fue con ese revólver a la sala, lo presionó contra la nuca de Mandy Lee May y apretó el gatillo. Según lo que me contaron los oficiales, le disparó en la habitación de atrás y la arrastró hasta su cama. Y durmió a su lado durante las semanas que ella estuvo allí tendida. Al final, después de muerta, Paul seguía sin querer dejarla ir. Esto es un indicativo muy claro de que quería una última oportunidad para poderla controlar. Supongo que intentaba preservar el cuerpo, porque literalmente durmió en una casa helada junto a ella. Fuimos al funeral. Me costó atravesar las puertas. Cuando me acerqué al ataúd, estaba cerrado.
Ni siquiera pude despedirme. Pude sacarla de ahí. Pudo haber vivido, podría estar aquí con nosotros. Me hubiera gustado que Mandy conociera más a mis hijos. Así ellos habrían presenciado la maravillosa persona que era. La excelente tía que habría sido, lo mucho que los habría mimado. Me duele cada día que no pueda estar con nosotros. Paul fue evaluado por 2 psiquiatras y ambos lo encontraron apto para que fuera juzgado. ¿Jura que el testimonio que dará es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, lo juro. Su nombre. Paul LeMay. El gran jurado acusa que el día 20 de noviembre de 2018, usted causó la muerte de Mandy LeMay disparándole en la cabeza, lo que la mató al instante. Eso es un cargo de homicidio. ¿Desea declararse culpable en base a la oferta de la mancomunidad? Sí. Acepto su declaración. Paul LeMay en realidad no fue a juicio. Se declaró culpable de un cargo de asesinato y otro de abuso de un cadáver. Señor juez, en nombre del señor LeMay, se rehúsa a hacer otra declaración más que decir que la verdad es que lo que podría contar no se lo creería a nadie. Sigue siendo muy frustrante que él no haya explicado en la corte por qué hizo algo así. Y, eso es todo lo que él quería que dijera en su nombre. Y él pensó que no tenía que dar una explicación, que no debía decir el por qué. Bien, ¿es todo? Llévenlo de vuelta. Eso es lo que me quita el sueño en las noches. Que nunca sabré por qué. Nunca sabré por qué pasó esto. No lo sabré. Tal vez hay varios motivos por los que Paul terminó asesinando a Mandy. Paul quiso el control en la relación desde el principio y lo tuvo hasta el final. Era una persona increíble. Mandy querría ser recordada como la persona divertida, tonta y extrovertida que siempre fue. Me gusta pensar que la volveré a ver. Eso es lo que me hace seguir adelante. La idea de reunirme con ella.